para tratar sobre este tema y también conocer novedades con respecto a la UNAE, universidad que funciona en la zona de Cuenca, en la vecina provincia del Cañar. Hemos invitado al rector de esta universidad, el doctor Freddy Álvarez, a quien damos la bienvenida. Doctor Álvarez, muy buenos días. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre esta decisión política que tiene, sin duda, connotaciones en Latinoamérica por la influencia que Brasil tiene a nivel regional. Para el día de hoy, dicho sea de paso, la Universidad de Cuenca, sus facultades sociales han convocado una rueda de prensa para tratar sobre la preocupación que se genera sobre esta situación que se espera no se convierta en tendencia en Latinoamérica. Aquí, en las universidades ecuatorianas, se ha venido más bien tratando de combatir lo que sí fue de alguna manera tendencia, el de fortalecer fundamentalmente las áreas técnicas de ingeniería de las universidades en perjuicio de las áreas humanísticas y sociales. Sí, bueno, buenos días, Gustavo Orzano. Buenos días. Un saludo especial a todos los radio oyentes. En efecto, o sea, en América Latina está sucediendo algo que ya ha pasado en Europa, ¿no? Que es, en sentido muy general, un atentado a la educación pública. El año pasado nosotros nos reunimos en Córdoba por el mes de junio, rectores, profesores, ciudadanos y ciudadanas de toda América Latina, para ratificar el compromiso de la reunión de Cartagena en el 2008, que es la educación es un derecho humano, un bien público y un deber del Estado. Y hablamos de educación superior. A mí me parece grave lo que está pasando en Brasil. Brasil, en las estadísticas que conozco, es uno de los países donde la educación pública no pasa más allá del 20%. Y ya quitarles el 30% del presupuesto es un asunto que toca directamente con la esperanza de los pueblos, que va a reforzar la exclusión de estas generaciones jóvenes que tienen deseos de ingresar a la universidad. Me parece que es grave la preocupación que hablamos nosotros en Córdoba. Tuvimos una reunión en Lima hace como 2 meses también para hablar del plan de acción para América Latina y el Caribe, después del manifiesto que firmamos en Córdoba. Es que se vayan tomando estas medidas a nivel de nuestros países, ¿no? ¿Estas reuniones a qué nivel se dieron? A nivel de lo que fueron convocadas. Bueno, hay un organismo de la CRES que pertenece al Instituto para la Educación Superior de América Latina y el Caribe, y el IESAL, y la UNESCO, que es el organismo que anida en su interior estas organizaciones, fueron quienes convocaron. Estuvimos ya para mirar cuáles eran las líneas que tenían que ser implementadas en América Latina, pero el marco amplio de lucha y de perspectiva es evidentemente la reafirmación de que no podemos perder en América Latina el derecho adquirido, en algunos países más, en otros menos, de que la educación superior y la educación pública sea un derecho humano. O sea, eso es imposible en pleno siglo XXI, porque eso va a afectar directamente el desarrollo de los pueblos. Ahora, doctor Álvarez, uno de los temas que definitivamente preocupan tiene que ver justamente con el tema presupuestario y económico de las universidades. Si bien la UNAE, digamos, al ser una de las universidades emblemáticas, como que sale un poco del esquema del resto de instituciones de educación superior en materia de financiamiento, pero recientemente se está hablando, desde la CENESID se ha dispuesto nuevamente un rediseño de las carreras, pero al parecer esto ya se dio un rediseño y se aprobó hace menos de un año. Entonces la inquietud que queda es que este rediseño que se está planteando ahora, más allá de un análisis académico, técnico, está más bien relacionado justamente con un tema económico, con el hecho de reducir horas, de reducir recursos, de reducir docentes y por lo tanto también de reducir recursos. ¿Cómo debemos entender el tema de la educación superior aquí, justamente además en este contexto en el que hablábamos antes de ingresar
ingresar a la entrevista cuando tenemos una gran cantidad de estudiantes que quieren acceder a la educación superior y definitivamente no lo van a lograr. En el caso de la Universidad de Cuenca son más de 20.000 estudiantes para tan solo 3.000 cupos. Sí, así es. La universidad es parte del Sistema Nacional de Educación, ¿no? Es una institución que viene de la Alta Edad Media. Tiene muchos, yo diría, huellas de las sociedades medievales todavía, ¿no? Está muy marcada también al interior por ese iluminismo de la modernidad. Y la universidad, sobre todo, cuando uno mira, a mí me ha interesado bastante los estudios sobre estas instituciones, porque he pasado casi 40 años en diferentes instituciones de Europa, de América Latina y de Ecuador. Lo que me llama es la atención son estos fenómenos ahora que, a mi manera de ver, están muy marcados por una tendencia derechizante y neoliberal en América Latina, que no tiene una visión, yo diría, clara sobre la educación superior, que considera que la educación no es una inversión, sino un gasto, y que normalmente lleva a una serie de discusiones. Yo acabo de estar en Argentina con Agenda por Movilidad de nuestros estudiantes, y me reuní con el presidente de las universidades argentinas. Y las discusiones que hay allí son muy parecidas a las nuestras, ¿no? Es el tema de recortes, es el asunto de la precarización de los profesores. Aquí eso todavía no nos toca, pero puede ser que en Argentina ya estaba dándose una protesta de los profesores con grado académico a nivel de PhD, justamente porque estaban viéndose seriamente afectados en sus derechos laborales. Sí, en Argentina es una catástrofe lo que está pasando, y la universidad como parte de la sociedad ha sido tocada. El tema de los salarios, por ejemplo, de los profesores, muchos de los profesores, no hablo de la UBA, sino de universidades más pequeñas, por ejemplo, que están en Santiago del Estero o en Paraná, en Entre Ríos. Son universidades donde encuentras que el 80% de los profesores no gana más allá de $400 y que llevan 10, 20 años trabajando en la universidad. Entonces son problemas serios. O sea, en la medida en que precarices la universidad, vas a tener una universidad deficiente. En la medida en que los gobiernos consideren y le den la importancia a la educación, vas a tener sociedades que puedan construir el futuro. Esto no es política barata, esto está basado en estudios, ¿no? Entonces ese fenómeno va ocurriendo. Ahora, lo otro que me conversaba el presidente de Universidades Argentinas es el tema del rediseño de las carreras del que tú hablaste, ¿no? Porque la otra tendencia que se va viendo, ya sucedió en Europa, ¿no? Alrededor de la reforma de Bolonia, es disminuir las horas en el campo de las horas clase, de los pregrados, aumentar el tiempo eso pasó en Europa, aumentar el tiempo de las maestrías. Y claro, es una manera en que salvas, entre comillas, la educación pública, pero lo que estás haciendo es dándole un precio, porque normalmente las maestrías tienen un costo. Entonces, esas son medidas normalmente, ¿no?, que tendrán que ser discutidas dentro de nuestra sociedad. ¿Cómo se encuentra Ecuador dentro de estas tendencias, de estas corrientes? Ecuador en América Latina todavía sigue siendo un país, yo diría, al que nos miran como referencia, ¿no?, en la región. La manera como se ha ido desmontando en todas estas políticas en América Latina, en Colombia, en Brasil, en Argentina, en Chile, no se diga, ¿no? Ya conocemos de manera amplia todas los levantamientos y las manifestaciones, indican que Ecuador todavía, con los problemas que nosotros avisoramos y que se discute, seguimos siendo un referente, porque es un derecho establecido, porque hay educación pública, porque hay un deseo. No basta simplemente de mantener el derecho, hay que hacer que nuestras universidades
tengan educación de calidad, ¿no? Ahora, esto en la digamos que posiblemente en las estadísticas generales, y sabiendo que nos guste o no nos guste, las universidades no dejan de tener un elitismo necesariamente, es una pirámide a la cual muy poca gente al final, hablando del general de la población en general, tiene acceso a una educación universitaria, a maestrías, a PhDs. La realidad es muy dura para los estudiantes ecuatorianos. Hoy estamos hablando de decenas de miles de estudiantes que tienen que pasar además por todo un proceso que incluso les llega a afectar psicológicamente, con filtros que se ponen en las universidades. Para hablar concretamente de lo que sucede hoy en la ciudad de Cuenca, se están tomando exámenes de ingreso que vienen ya precedidos de otros exámenes que se les ha tomado a los bachilleres, y vendrán posteriormente nuevos exámenes que actuarán como filtro, como embudo, para permitir que esa minoría llegue a la universidad. Entonces hay grandes sectores de la población que no ven con tanto optimismo la situación que se está dando en el país, pues realmente la educación superior está limitada para muy pocos. Sí, así es, Gustavo. A finales del siglo XIX, la instrucción pública se democratizó con gobiernos nacionalistas, muchos de ellos militares, ¿no? En Ecuador y en general en América Latina y el Caribe. Luego, a mediados del siglo XX, la escuela comenzó a ser una escuela para todos, sobre todo en la parte básica, ¿no? El siglo XXI está marcado por la democratización de la educación superior. Son banderas mundiales, yo me atrevería a decir que son fenómenos globales lo que está aconteciendo. Así es, y Ecuador no ha estado exento de estos fenómenos globales. Ahora, ¿qué es lo que viene sucediendo? Que la democratización, a medida que crece, va de lado con la meritocracia del sistema y de las sociedades, ¿no? Hoy, por ejemplo, un profesor y la transformación dentro del sistema nacional tiene de manera clara que así esté en Palmarreal, que es uno de los pueblitos más alejados del Ecuador, en frontera con Candelilla, en Colombia, que alguna vez lo visité. Un profesor que está en Palmarreal no solamente va a necesitar licenciatura, sino que va a necesitar, yo debería decir en 5 o 10 años, por requerimientos de la sociedad, una maestría para enseñar a niños y niñas. O sea, las sociedades son más meritocráticas para cualquier empleo. Entonces, eso es yo diría, es una contradicción del mundo democrático. Ahora, el tema de los exámenes, que es un tema que llama mucho la atención. Argentina ya desde hace algunos años eliminó el acceso. Pero Argentina tiene uno de los niveles de deserción más grandes de la región, ¿no? O sea, los chicos entran a las universidades, pero normalmente en los 2 primeros años hay una deserción del 30 o 40%. Ese fenómeno yo lo tengo que mirar como pedagogo, como educador y como rector de la Universidad Nacional. Y tener la mirada o sea, ya no se entiende que las ingenierías, que las politécnicas en el mundo sean sistemas de discriminación y de exclusión para mantener un prestigio. Eso es del pasado, pero todavía hay esos rezagos. O sea, una universidad que... Bueno, acabamos de ver este escándalo en universidades norteamericanas, en donde se pagaba en grandes universidades por cupos, utilizando grandes influencias. Exacto. Tremendo. El sistema francés, yo estuve en el sistema francés, todavía existen las grandes escuelas, el Grand École, ¿no? Que son los lugares donde van normalmente los hijos de la clase media alta o de la clase, y ellos acceden directamente a la gran educación. Aquí también nos preguntamos un poco, por ejemplo, en Argentina es libre el acceso, pero los índices de deserción son muy altos. Quizás acá los índices de deserción tampoco es que se han reducido, siguen existiendo, o vemos casos de chicos que la carrera que les tocó y poco se ven obligados a terminar esa carrera, y vemos que al final no es a lo que van a dedicarse en su vida por múltiples razones. Entonces ahí quizás nos preguntamos cuáles deberían ser los métodos
el expresidente Correa hacia la universidad no es para todos, efectivamente es así, no lo sabemos. Ahora la única opción que tiene un bachiller o un joven de alguno de los colegios es ir a la universidad, no tiene otra opción. O sea, su meta es inmediatamente terminado el colegio ingresar a la universidad. Pero también del otro lado, pedirle a un chico de 16, 17, 18 años que sepa lo que va a hacer el resto de su vida es muy complejo. ¿Cómo hacer entonces, me pregunto yo, estos exámenes son la mejor forma para escoger a los mejores talentos o a las personas más capacitadas y competentes para cada una de las áreas, para cada una de las carreras? Todavía está en discusión de cuál debería ser esa forma para realmente que los chicos puedan escoger lo que quieren hacer en el resto de su vida. Nosotros en la universidad, todos quienes trabajamos en ella, sabemos que recibimos chicos que han sido formados en la escuela, que vienen con las capacidades del colegio, pero que vienen también con las deficiencias del colegio. Eso es un tema que una de las cosas que normalmente más nos afecta es que hay mucho problema con la escritura hoy en día, ¿no? Y los especialistas dicen que las sociedades son más el homo videns, del que habla un especialista, que es la persona que ya no lee, sino que básicamente ve. Y ve videos, que lee el periódico solamente en la parte de los títulos y nada más. Esas son nuevas generaciones. Que pueden traducirse en buena medida como los millennials, aunque no son todos así. Sí, pero perfectamente podría ser los pulgarcita de los... Entonces, ese es un reto para nosotros. ¿Cómo hacer? Yo siempre pienso, y lo he dicho aquí y sobre todo en debates en América Latina, que hoy necesitamos reinventar la universidad, o sea, esa vieja universidad, ¿no? Que nos recibió a nosotros, nos formó, hay que reinventar. Creo que tenemos que poner un punto suspensivo allí. Realmente este tema de las universidades es fascinante y amplísimo. Podríamos irnos varias horas hablando solamente sobre estos temas generales, pero tenemos que aterrizar finalmente en la UNAI, lo que ha venido haciendo, lo que está haciendo. Pero antes de eso cabe una pregunta general más. ¿Cómo están las áreas sociales y humanísticas en la Universidad Ecuatoriana y en Latinoamérica en general en el actual momento? Están siendo atacadas de manera indirecta porque el modelo en general de educación y de la sociedad lo que es un modelo marcado más por un tipo de racionalidad pragmática o racionalidad económica. Entonces, este tipo de áreas, como las áreas sociales, que son las que tienen que ver con un pensamiento crítico, han sido desplazadas, ¿no? La demanda para una carrera de ciencias sociales en muchos países ya no es mayoritaria, ¿no? No representan el principal atractivo. No, y claro, y lo que demuestra es que las universidades normalmente se colocan al servicio de la sociedad y abandonaron su misión de ser críticas de la sociedad. Pero hay contracorrientes en esto también. Hace no mucho tiempo MIT, por ejemplo, que es el pináculo quizá de las universidades técnicas en el mundo, imponía como política general a sus educandos y a su sistema de educación por lo menos un 30% de materias que tengan que ver con áreas sociales. Sí, la universidad norteamericana tiene este tronco común que a todos los estudiantes les exigen los 2 primeros años, ¿no? Que normalmente es llamado como artes liberales, donde hay una cantidad de disciplinas. Eso algunas universidades aquí, por ejemplo en Brasil, tienen ese tronco común, y eso permite que el estudiante no pierda eso que para nosotros los humanistas es clave, es decir, necesitamos técnica, pero necesitamos poesía, ¿no? Necesitamos solucionar los problemas, pero también no podemos perder de vista las sociedades, las relaciones con las comunidades. Bien, vayamos a la UNAE, la Universidad de Educación. Universidad también que fue parte de las polémicas universidades emblemáticas creadas por el gobierno de Rafael Correa. Unas han salido adelante, otras se encuentran aún en serias dificultades, incluso con amenazas de desaparecer. ¿Cómo le ha ido a la UNAE? Sabemos que en este complejo panorama de las universidades está ya sacando sus primera cohorte, sus primeros graduados. Así es, Gustavo. Y estamos muy contentos. El viernes próximo va a ser
la celebración de los primeros 4 años y la graduación de nuestros primeros 455 estudiantes. Estos 4 años han sido 4 años de aprendizaje. Pocas personas en el planeta tienen el privilegio de crear una universidad. Y a nosotros nos tocó ese privilegio de crear una universidad y una universidad de educación. Hemos tenido, para esto se necesita equipo, se necesita tomar buenas decisiones, se necesita carácter también para poderlo hacer. Empezamos de una manera muy pequeña, con 19 estudiantes que creyeron en el proyecto y 10 profesores, en su mayoría eran de la SUAY y del Cañar. Y en este momento tenemos una universidad casi de 5.000 estudiantes con programas de pregrado, programas de posgrado, con una vinculación con la sociedad, las comunidades muy fuerte, muy internacionalizada por la movilidad de... Estos 5.000 estudiantes son de alguna manera representativos de la población ecuatoriana. Vienen de todos lados del país. Vienen de las 24 provincias, llegan con sus morralitos. En el primer tiempo llegaban hasta con los colchones. Son gente muy humilde. El 90% de nuestros estudiantes son primera generación, quiere decir que sus padres nunca siguieron la universidad. El 70% son quintil 1 y parte del quintil 2. Esa es la persona que desea ser maestro y maestra en el Ecuador. Y allí en la UNAE lo que se prepara es esencialmente maestros. Maestros, fundamentalmente maestros de educación intercultural bilingüe, que es una deuda histórica del Estado, maestros de educación inicial, maestros para enseñar la física, la matemática, la biología, maestros para educación inclusiva, para las artes. Tenemos ya, enviamos al CES el primer doctorado en educación. Tenemos varias maestrías y especializaciones. Los sábados y los domingos, eso es un desfile de maestros del país llegando a la UNAE para seguir los cursos. Entonces ya es una universidad muy vital. No estamos solamente en el Cañar, estamos también, tenemos un centro muy lindo en Lago Agrio, donde hay cerca de 600 profesores. Estamos también en Manabí, en un lugar que era un refugio. Hemos empezado con lo que tenemos siempre, un refugio después que lo manejan a manera de extensiones. A manera de extensiones, sí. Y empezamos así, como empezamos acá, ¿no? Eran 3 casitas y ahí había unas cuantas vacas y ahí comenzamos todo, o sea, a construir, a pensar de qué manera hacíamos. No ha sido fácil, pero ya es muy placentero. En este proceso de evaluación de lo caminado, ¿qué lecciones, qué conclusiones les deja esta primera tanda de graduados? Bueno, hay una que para nosotros es parte así de nuestro ADN, o sea, el poderle dar al Ecuador una universidad de formación de profesores. Va de la mano con devolverle la dignidad al ser maestro, o sea, quienes nos dedicamos toda la vida a enseñar algo a estudiantes que vienen y que quieren aprender eso que nosotros sabemos y que queremos nosotros transmitir. Eso tiene una dignidad y eso tiene una importancia en la construcción y en el futuro de las sociedades. En la medida en que hemos ido haciendo una universidad muy bonita, hemos podido ir construyendo dignidad de ser maestro, maestra, docentes. Eso es una parte muy linda. La otra, que tiene que ver ya con temas más internos, es nuestra apuesta ha sido por un nuevo profesor, Gustavo. O sea, nosotros estamos convencidos que hoy necesitamos, cuando uno llega a la educación superior siempre te dicen que hay que hacer investigación. Y eso es uno de los problemas que tiene la educación, que normalmente nos están llevando a hacer educaciones de docencia nada más. Pero hoy el docente que nosotros estamos formando en la universidad es un docente con competencias investigativas en el aula, trabajando con niños. Docentes incluso del nivel secundario y del nivel primario. Exactamente, es una condición fundamental. No hay transformación de la educación sin docentes que investiguen y sin docentes que creen comunidades educativas. Entonces, eso es
una de las tantas apuestas que hemos hecho y que ya hemos venido en la medida en que nuestros estudiantes han presentado sus ponencias, han estado en seminarios internacionales también, que es un tema que ya está colocada la semilla y que hay que irla fortaleciendo. Y lo otro es la educación, tener universidades que incluyan, tener universidades con más color, con más gente negra, con más indígenas, que aprendimos que para hacer las cosas se necesita equipos, se necesita querer hacerlas. Esto implica también trabajar mucho en el campo, en las sedes de la universidad, en su sede principal, en sus extensiones, para crear estos escenarios comunitarios. Así es, trabajar mucho, tener gente muy linda, con mucho corazón, muy inteligente también, no cerrarse a las ideas propias, estar dispuesto a decir, bueno, puede ser que no tenga razón, lo hablo con el otro, lo construyo con el otro. El aprendizaje ha sido increíble y, como te decía, es un privilegio. Pocas gentes en el mundo tenemos ese privilegio de construir una universidad. Bien, el tiempo no nos da para mucho más. Culminemos con la proyección en el corto y el mediano plazo de la UNAE. Bueno, en el corto plazo, nosotros aspiramos que en 5 años la universidad tenga alrededor de 15,000 estudiantes ya en su matriz, dedicados a ser maestros. En cuanto a las maestrías y los doctorados, ahora lanzamos el primer posgrado, pero ya en julio se relanzan nuevas maestrías, nuevas especializaciones y se están discutiendo también nuevos posgrados. Nosotros consideramos que es importante que los maestros y maestras del Ecuador se formen. Es una de las condiciones fundamentales. ¿Cuál es el efecto que se aspira genere este arduo trabajo de la UNAE en el largo plazo, si es que es posible, con algún indicador o con uno que otro indicador? Cambiar la educación. Ese es el interés y eso es lo que estamos midiendo. ¿Cómo cambia la educación en el Ecuador? No quiere decir que todo está mal, pero quiere decir que hay nuevos retos y hay que responder a esos nuevos retos. Estamos formando nuevos profesores, estamos diseñando lo que sería propuestas de nuevas escuelas, estamos intentando incidir en evaluar políticas públicas para proponer también al Estado algunas líneas de manera muy humilde, sin pensar que la universidad lo sabemos todos. No, esto lo tenemos que hacer con los maestros, con los políticos, con los empresarios también. Entonces, ese es el objetivo. Ahora, para ese objetivo está la formación. Nuestra universidad es una universidad nacional, ¿no? Eso implica que tenemos que estar en el territorio. Estamos discutiendo nuestra presencia en otros lugares del país con los equipos y la manera como lo hicimos estos 4 años. Eso se cambia en el aula, eso se cambia formando directivos, eso se cambia creando ideas, apoyando los cambios. Y hay una serie de cosas que en otro momento podría conversar. Habrá otros espacios, sin duda. Muchas gracias por tu presencia, Freddy. Han escuchado a Freddy Álvarez, PhD, rector de la Universidad Nacional de Educación